El 20 de noviembre se inició uno de los conflictos armados más trascendentes de la historia de nuestro país, la Revolución Mexicana. Un periodo que iniciaba en 1910 con el descontento general tras un periodo dictatorial conocido como Porfiriato y continuaba con una guerra civil. Una serie de personalidades más y menos conocidas formaron parte de esta revolución. A continuación, les mostraremos algunos de estos personajes importantes en la Revolución Mexicana y lo que hicieron cada uno y cada una de ellas y de ellos en este contexto. Porfirio Díaz fue un político y militar de Oaxaca que llegó a la presidencia de México en 1877. Sus más de 30 años de mandato son conocidos históricamente como Porfiriato. ¿Qué hizo? Su gestión como gobernador provocó el descontento general de la población durante su mandato. Se dio la explotación de las clases obreras y campesinas, la desigualdad social y la falta de libertades, que detonaron en la Revolución de 1910. Francisco Ignacio Madero González fue un escritor y político nacido en Parras de la Fuente que llegó a la presidencia del país después de que se celebraran las primeras elecciones democráticas en el país. Gobernó el país entre noviembre de 1911 hasta febrero de 1913. Francisco Madero fue uno de los líderes e ideólogos de la Revolución Mexicana. ¿Qué hizo? Ideó el Plan de San Luis y movilizó al pueblo para que se alzaran en armas el 20 de noviembre de 1910, con la toma de Ciudad Juárez. Por parte de las tropas revolucionarias cayó la dictadura. En consecuencia, hubo elecciones y Madero fue elegido presidente. Venustiano Carranza Garza. Venustiano Carranza fue un político, militar y jefe revolucionario. Tuvo algunos cargos durante el Porfiriato, aunque más adelante se unió al movimiento revolucionario. ¿Qué hizo? Su papel en la Revolución Mexicana es especialmente destacable a partir de la muerte de Madero, en la segunda etapa. Lideró el ejército constitucionalista y dictó el Plan de Guadalupe ante el golpe de estado de Victoriano Huerta. Tras el éxito de este movimiento, asumió la presidencia de la República. Emiliano Zapata Salazar. Originario de Anenecuilco, Emiliano Zapata fue un general revolucionario, además de un campesino. Se unió a la causa de Madero y también se encaró a él al ver que no cumplía lo acordado. ¿Qué hizo? Sus acciones en defensa de la devolución de los terrenos que habían sido expropiados a los campesinos hicieron que fuera considerado como un símbolo de la resistencia campesina en su país. Proclamó el Plan de Ayala, donde desconocía al gobierno de Madero por negarle una ley agraria. Francisco Villa. Pancho Villa, cuyo verdadero nombre era José Doroteo Arango Arámbula, fue un importante jefe revolucionario. ¿Qué hizo? Tomó Ciudad Juárez, donde cayó Porfirio Díaz, tras la muerte de Madero. Apoyó a Carranza para derrocar a Huerta. En esta misión, Pancho Villa comandó la División del Norte y asumió el cargo de gobernador de Chihuahua. Sus acciones fueron decisivas para la caída de Huerta en el año 1914. Ricardo Flores Magón. Originario de San Antonio Eloxochitlán, Flores Magón fue un conocido periodista y escritor mexicano que manifestó abiertamente su oposición al porfiriato en diversas publicaciones. Su papel fue fundamental en el movimiento social durante la Revolución Mexicana. ¿Qué hizo? En el año 1892, Ricardo Flores se declaró antiporfirista y fue a la cárcel.
En 1900 fundó el periódico Regeneración junto a su hermano Enrique Flores Magón. Este medio tenía como objetivo principal destapar la corrupción del régimen porfirista, lo que contribuyó a extender la mala gestión de Porfirio Díaz y, posteriormente, a derrocarlo. Más tarde, se exilió en Estados Unidos y participó en la fundación del Partido Liberal Mexicano. Belisario Domínguez Palencia. Belisario nació en Comitán y dedicó su vida a la medicina y a la política. En el año 1904 fundó el periódico El Bate, donde condenaba el porfiriato. En 1913 tomó el cargo de presidente municipal de su pueblo y, 2 años más tarde, llegó a ser senador por Chiapas. ¿Qué hizo? Tras el asesinato de Madero, ideado por Huerta, condenó el hecho en la Cámara de Senadores y, más tarde, lo difundió por escrito. En este discurso señalaba a Huerta de asesino y pedía la expulsión de este. Por este hecho, fue arrestado y asesinado el 7 de octubre de 1913. Aquiles Cerdán Alatriste. Natural de Puebla, Aquiles Cerdán fue un comerciante y revolucionario. En 1908 se afilió al Partido Nacional Democrático y, un año después, al Partido Nacional Antirreeleccionista, iniciado por Francisco Madero. ¿Qué hizo? Su papel fue fundamental en la campaña iniciada en Puebla en apoyo de Madero. En Estados Unidos, Madero le pidió liderar la lucha armada en Puebla. El 18 de noviembre de 1910, Aquiles puso en marcha el inicio de la revolución. Finalmente, fue descubierto y asediado en su casa, donde lo asesinaron. Felipe Ángeles Ramírez. Originario de Zacualtipán, dedicó parte de su vida a la enseñanza. Después se especializó en artillería y fue militar. Participó en la Revolución Mexicana y, hoy en día, es considerado un héroe. ¿Qué hizo? Recibió órdenes de Madero y luchó contra Orozco y Zapata. Participó en la División del Norte, con resultados estratégicos sorprendentes en la toma de Zacatecas. En este conflicto se venció a Victoriano Huerta en 1914. Carmen Cerdán Alatriste. Natural de Puebla de Zaragoza, Carmen Cerdán fue una de los personajes femeninos más reconocidos de la Revolución Mexicana. Participó junto a su hermano Aquiles Cerdán en la campaña antirreeleccionista y lo hizo bajo el seudónimo de Marcos Cerrato. Más tarde, también sería enfermera. ¿Qué hizo? Participó en diarios clandestinos y se encargaba de hacer propaganda contra Porfirio Díaz. Animó al pueblo a participar en la lucha revolucionaria antirreeleccionista de Madero. Es considerada como una heroína de la revolución. Plutarco Elías Calles. Francisco Plutarco Elías Campuzano, originario de Guaymas, fue militar, maestro y político. Llegó a la presidencia de México en 1924 hasta 1928. ¿Qué hizo? En el contexto de la revolución, Plutarco apoyó a Carranza en su lucha contra Huerta. Como coronel, se enfrentó a Francisco Villa. En 1915 fue gobernador de Sonora y comandante militar. Álvaro Obregón Salido. Álvaro Obregón Salido fue un agricultor, militar y político, originario de Navojoa. Participó en la Revolución Mexicana y llegó a la presidencia de México. Este cargo lo desempeñó desde 1920 a 1924. ¿Qué hizo? En el conflicto se puso del lado de Venustiano Carranza. Logró combatir a Orozco y Huerta. Tras el Tratado de Teoloyucan, se puso al frente del ejército constitucionalista. Después del asesinato de Carranza, Obregón se hizo cargo de la presidencia.
José Vasconcelos Calderón. Natural de Oaxaca, José Vasconcelos fue un político, escritor y abogado que participó en el movimiento antirreeleccionista. Además, fundó el Partido Constitucionalista Progresista. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y director de la Universidad Nacional. También ostentó el cargo de secretario de Educación Pública y dirigió la Biblioteca de México. ¿Qué hizo? Participó en el movimiento maderista de 1910 y apoyó a Carranza en su lucha contra Huerta. Adela Velarde Pérez. Esta mujer fue quien dio nombre a las denominadas como Adelitas, aquellas mujeres que se unieron en la lucha revolucionaria, especialmente curando a los heridos en la guerra. Adela Velarde fue hija de un acaudalado señor de Ciudad Juárez y se dice que su pasión era la medicina. ¿Qué hizo? Participó en la revolución y se opuso al gobierno de Victoriano Huerta. Es así como las niñas y los niños del primer grado, Grupo A, nos muestran algunas y algunos de los personajes que participaron en la Revolución Mexicana, que dio inicio un 20 de noviembre, pero de 1910. Por su atención, muchas gracias.